¿Qué piensas de los padres que echan a sus hijos apenas cumplen 18 años? Mi madre me echó a los 16, cuando recibí el consejo de ir a un evento benéfico para jóvenes independientes. Tuvieron que contactar a mi madre para decir básicamente que no me quería. Se dio la vuelta y dijo que puedo volver cuando quiera, así que me negaron el apoyo financiero. Luego descubrí que se había mudado a otra isla. No hablo mucho con ella. Me echaron a los 16 y de nuevo a los 18. Mi madre no tenía ambiciones laborales y decidió que el estilo de vida de ingresos bajos o nulos era una buena opción para criar a 3 hijos. Adicciones y trastornos mentales. De todos modos, ella me exigió $500 por mes, mientras estaba en la escuela secundaria. En ese momento, un trabajo de tiempo completo con el salario mínimo le generaría alrededor de $300 por semana. No hace falta decir que primero tuve que abandonar la escuela para trabajar a tiempo completo para pagarle eso. Eventualmente volví a la escuela. Reduje y dejé trabajos hasta que estuve a tiempo parcial y pude asistir a la escuela. Esto hace que el dinero deje de entrar. Esto hizo que ella se enfadara. Esto hizo que me quedara sin hogar. Así que ahora cuando me pide ayuda, o simplemente quiere hablar conmigo, y no le respondo. Bueno, ya está, había muchas otras cosas involucradas. Pero si eres un imbécil con tus hijos, ellos lo serán contigo cuando sean adultos. Con razón, sí, ahora soy padre, y no, bajo ninguna circunstancia haría lo que ella hizo. Era uno de esos niños. No he hablado con mis padres en más de 10 años. Tampoco tengo intención de hablar con ellos en el futuro. Mi compañero de cuarto fue expulsado de su casa por su madre cuando tenía 18 años cuando lo llevaron a una estación de servicio a una distancia considerable y simplemente lo dejaron allí. En su cumpleaños, encontró un camino a casa para encontrar todas sus cosas en el césped. Cambiaron las cerraduras de las puertas, desactivaron el timbre, cerraron todas las persianas y todo eso. Madre escondida dentro, vivió con su padre el tiempo suficiente para pagar su propio lugar y estaba en paz. Años más tarde, recibe un mensaje de texto de su madre, quien encontró su número preguntando. Básicamente dijo, hola, ¿este es Jim? Es tu mamá, solo quería ponerme al día, y el hijo de puta helado responde con, no lo sé. Si lo estás buscando, tal vez revises la estación de servicio donde lo viste por última vez. Tal vez él todavía está allí, y eso fue lo último que dijo. Aparentemente, ella estaba toda enojada y trató de llegar a él a través de su padre. Pero el padre dijo, lo dejaste en una maldita estación de servicio. Psicópata, ¿cómo crees que se sentiría por ti? Y simplemente la bloqueó. No parecía muy jodido por eso, pero creo que dejó sus marcas. Se movía mucho, nunca se compraba muchas cosas porque decía que le gustaba mantener las cosas ligeras para poder levantarse y marcharse en una hora. Lo cual hizo. Cuando se mudó básicamente empacó una maleta grande y una mochila y estaba en el autobús al siguiente lugar. Echar a tu hijo tan pronto como te lo permitan legalmente me dice que querías que se fuera de la casa incluso antes y que la única razón por la que no lo hiciste es porque no querías que te arrestaran. Creo que las personas que hacen esto nunca quisieron ser padres en primer lugar. Crecí en una familia muy disfuncional. Me echaron varias veces entre los 13 y los 17 años. Pero luego me metía en problemas por quedarme fuera más de una noche, porque mis padres tenían miedo de las consecuencias. Ya que echar a un menor es un delito. El día que me gradué de la escuela secundaria, me mudé con los padres de mi novio. No diría que me echaron. Fue mutuo. Ahora ese novio es mi esposo. Mis suegros son mis padres. Y no tengo contacto con mis padres biológicos. No puedo imaginar tener que lidiar con eso. Mi papá perdió un lugar para vivir en la casa de sus padres durante el verano de su último año de universidad y, afortunadamente, los padres de mi mamá lo dejaron quedarse en su sótano. Por lo que mis padres me dijeron. Mi papá estaba devastado por esto. La regla de mis padres era que tendríamos un lugar donde quedarnos sin pagar alquiler mientras estuviéramos en la escuela o después de graduarnos mientras conseguíamos nuestro primer trabajo. Realmente aprecié su apoyo y no tuve que preocuparme por la vivienda durante los veranos mientras estaba en la universidad. Haré lo mismo con mis 3 hijos.
Padre boomer aquí. Nuestros 2 hijos fueron bienvenidos a vivir en casa todo el tiempo que quisieran mientras fueran a la escuela o trabajaran. El mayor tiene 31 años y está casado. Vivió en casa durante 9 meses después de graduarse de la universidad. Luego se mudó con su ahora esposa después de que ella terminó la escuela. Nuestro hijo menor tiene 27 años. Suspendió la universidad, giró un poco y se desvió por la pandemia. Se levantó, fue a la universidad comunitaria. Consiguió a sus asociados y le ofrecieron un trabajo de tiempo completo con beneficios. Probablemente estará fuera en los próximos 3 meses. No nos arrepentimos. Tenía 17 años y faltaba un semestre para graduarme. Mis padres evangélicos encontraron algo de hierba en la habitación de mi hermano. Me desperté temprano una mañana de escuela con el sonido de mi padre tirando con enojo las cosas mías y de mi hermano fuera de la casa y hacia el patio. Él y yo pasamos los siguientes 5 años sin hogar, en el mejor de los casos durmiendo en el piso de un amigo. En el peor durmiendo en aceras de concreto expuestos a los elementos y lo peor de las personas. Ahora tengo 34 años y estoy fuera de las calles desde hace casi una década. Pero cambió para siempre el curso de mi vida para peor. Y lo peor de todo es que mi hermano nunca pudo recuperarse. Se quitó la vida hace casi un año. Mis padres se divorciaron por segunda vez aproximadamente un año después de echarnos. Mi padre se volvió a casar casi de inmediato. Más tarde descubrí que había llevado a su hijastro a la universidad y pagado el alquiler mientras comíamos en los basureros. Eso fue probablemente lo más cosa dolorosa que alguna vez tuve que absorber e interiorizar. Creo que algunas personas incluso son potencialmente capaces de mantenerse a sí mismas en esa situación. Aunque un porcentaje muy pequeño. Pero proteger a sus hijos por completo y no darles las habilidades para sobrevivir y luego abandonarlos es abuso en mi opinión. Yo era uno de esos niños. La regla en mi casa era que salías a los 18 a menos que todavía estuvieras en la escuela secundaria. En ese caso, estabas fuera el día de la graduación. De hecho, cumplí 18 años antes de graduarme. Pero mi madre estaba excepcionalmente amargada en ese momento. Así que me obligaron a irme antes de graduarme de todos modos. Fue una circunstancia extraña en la que tenía todos los créditos para graduarme antes de tiempo. Pero en mi tercer año, la legislatura estatal aprobó una ley que exige algunos créditos de educación cívica para graduarme. Como resultado, tuve que regresar para mi último año y tomar una clase por semestre. Mi madre pensó que eso era lo suficientemente bueno. Recuerdo haber alquilado una casa que no podía pagar por la calefacción y vivir de las sobras que quedaban en las bandejas de comida. La razón de la amargura de mi madre se debió principalmente a mi padre. La vida de mi padre fue una de tragedia que creó al hombre infiel que era. Generalmente era muy querido entre sus compañeros y conocidos. Bromista y muy inteligente, pero era un pésimo padre que solo estaba para dormir. No había mucho que hablar con él. Mi madre estaba en un estado de ira constante y yo temía que volviera a casa por las tardes. Su temperamento era rápido y tomaba cualquier implemento que tuviera a mano para repartir una paliza incluso por las infracciones más insignificantes. Mi última golpiza fue a los 16 años cuando me mandó a mi cuarto y entró con un cinturón. Me quedé allí tomando los primeros 2 latigazos y luego me rompí. Me di la vuelta y le arrebaté el cinturón de la mano y retrocedí para golpearla. Pero no la golpeé, le devolví el cinturón y le dije que nunca más. Y salí. Nuestra relación fue extremadamente tensa a partir de ese momento. Incluso hasta el final, cuando ella murió por complicaciones de la demencia. Ese día le di una hermosa muerte que no se merecía. Una chica de mi clase llegó a casa después de nuestra fiesta de graduación y encontró 2 bolsas de basura con sus cosas dentro. Ni siquiera lo amarraron, así que cuando llovió esa noche llenó las bolsas con agua y destruyó su computadora portátil. Fotos y ropa. Sus padres se presentaron en su casa el año pasado el día de la independencia porque su casa se quemó por un accidente con fuegos artificiales. El esposo les pidió que se fueran. Debo agregar que no tenían seguro en la casa, por lo que estaban bastante jodidos. Mis padres son padres adoptivos, son mis padres biológicos. Pero han estado en hogares de crianza todos mis 30 años de vida, y no echan a los niños de crianza cuando cumplen 18 años. Cuando la ayuda para niños deja de apoyarlos, generalmente a los 18 años.
Mis padres dan un paso al frente y ayudan a los niños hasta que puedan mudarse cómodamente o hasta que lo deseen. Tienen una niña de 25 años que todavía vive con ellos porque teme que la abandonen y mis padres no quieren que se vaya. Se aman. Mis padres ayudaron a más de 20 niños a lo largo de mi vida a tratar de convertirse en seres humanos exitosos. Sin importar cuánto tiempo tomara. Muchos de ellos todavía están en contacto con nosotros. Los acogimos y los amamos. ¿Cómo pueden los padres que criaron a sus propios hijos echarlos solo porque alcanzaron el estatus de adultos? Simplemente no lo entiendo. Es su derecho, pero no estoy de acuerdo con eso. Me echaron el día que cumplí 17 años. Viví fuera de mi auto durante 3 meses mientras trabajaba en comida rápida y completaba mi último año. Probablemente me hubiera retirado si no hubiera sido por el papá de mi mejor amigo. Se enteró de la situación y me obligó a mudarme con ellos. No aceptaría un no por respuesta. Se había divorciado recientemente porque su esposa que se quedaba en casa lo estaba engañando. Como tenían una habitación libre y yo era amigo de sus 2 hijos que vivían con él. Me dijo, solo estamos nosotros viviendo allí y divirtiéndonos. Te quedas hasta que termines la escuela. Después de eso, puedes pagar $100 por mes en alquiler hasta que decidas qué hacer. No discutas conmigo, el hombre es un santo. No hubiera podido seguir yendo a la escuela sin él. Y él lo sabía. Es un tipo que tuvo que dejar los estudios para trabajar en el pasado para mantener a su familia. Obtuvo su GED y se abrió camino hasta convertirse en ingeniero jefe en una fábrica para poder pagar una buena casa para su esposa e hijos. Compró una linda casa de 2 pisos en la que apenas pudo quedarse para una mujer que no lo apreciaba. El hombre incluso venía a casa todos los días y cocinaba para nosotros para asegurarse de que comiéramos. En medio de la lucha contra el divorcio, tratando de obtener la custodia de sus 2 hijos y quedarse con la casa que pagó. Me acogió, lo que aumentó el estrés. Lo hizo por mí solo porque yo era amigo de sus hijos. Si alguna vez me hago rico, ese hombre se jubilará anticipadamente y tendrá un hogar cómodo donde quiera. Si ese hombre puede hacer todo eso por alguien que no es su hijo. Los padres no tienen excusa para no ayudar a sus propios hijos. Hablando en términos generales, diría que esos padres no entienden la realidad del panorama económico actual y que, a menos que hayan hecho un esfuerzo hercúleo, probablemente no prepararon a sus hijos para que les fuera bien, sin mencionar que durante la mayor parte de la historia y en la gran mayoría de las culturas, dejar el hogar a los 18 años no era una cosa. Por lo general, te quedabas en casa hasta que te casabas, sin importar la edad que tuvieras. E incluso después de que aún pudieras vivir con tus padres o incluso si tuvieras tu propia casa. Estarías muy conectado, a menudo trabajando juntos en la misma tierra, etc. Históricamente, la idea de que las personas deben mudarse a los 18 y valerse por sí mismas, cuando todavía tienen entre 4 y 6 años de desarrollo mental completo, es, con mucho, la excepción y no la regla. Fui criado por un padre soltero. Él no era el mejor. Siempre me decía, te patearé el trasero de la casa por tu cumpleaños número 18. Lo dijo toda mi vida. Por despecho, me dije a mí mismo que comenzaría a planificar la universidad, un trabajo y un departamento y trabajaría para lograrlo durante toda la escuela secundaria para que no me tomara con la guardia baja. Imagina mi disgusto cuando fue a prisión al comienzo de mi primer año y tuve que resolver todo eso 3 años antes de lo que esperaba. Imagínese además que no me enteré hasta los 18 años de que él abrió varias cuentas, números de teléfono, cuentas de electricidad, agua, etc. Y nunca las pagó ni le dijo a nadie después de que fue a prisión y esperaba que todo funcionara solo. No lo hizo. Me sacó de los préstamos estudiantiles con tasas de interés razonables. Me jodió conseguir un teléfono celular hasta los 22 años. Mi crédito sigue siendo una basura. Vete a la mierda, papá. Este hilo me está dando el cierre. Pensé que era un imbécil por sentirme así. Tuve que pagar la mitad de mi salario después de cumplir 18 años a mis padres para alquilar la habitación en la que vivía gratis hasta entonces. Sin embargo, todavía me tratan como a un niño y sigo haciendo todas mis tareas. La cantidad equivalía a alquilar mi propio apartamento pequeño. Pero idiota, no me di cuenta en ese momento. Cuando dejé ese trabajo, porque tenía la ambición de algo más.
Me echaron a los 20 años con sus palabras exactas: no sé qué hacer contigo. Me fui a la ciudad y en su mayoría no tenía un lugar para dormir. Ni comida, nada. Afortunadamente pude quedarme en casa de mi novia, ahora esposa. Pasé por la universidad a tiempo parcial y ahora soy contador. Básicamente ya no tengo contacto con mi familia. Mi ahora esposa y yo vivíamos con mi madre cuando teníamos 18 años. Toda mi vida mi madre siempre me dijo que cuando cumpliera 18 años estaría fuera. Sin importar nada, pensé que era algo que decían los padres. Mi esposa trabajaba a tiempo completo. Estaba trabajando a tiempo parcial y asistiendo a mi último año de secundaria. Estábamos ahorrando dinero. Estábamos pagando a mi madre el alquiler de mi habitación. Obedecíamos sus reglas. No nos drogábamos ni bebíamos. No rompimos su toque de queda. A través de las manipulaciones de mi hermana. Ella se enojó con nosotros por algo que nunca sucedió y nos echó. No teníamos más que unos pocos cientos de dólares. Ni siquiera podíamos pagar los primeros meses de alquiler y depósito en un apartamento. No teníamos coche. A ella no le importaba. El padre biológico de mi esposa envió un cheque de $2.500 al día siguiente. La mirada en el rostro de mi madre no tenía precio. Era como si quisiera que sufriéramos y fracasáramos. Teníamos como una semana restante de su período de aviso de desalojo. Al día siguiente nos habíamos ido. Esperamos hasta que se fue al trabajo. Dejamos mi habitación vacía y extra limpia como un jódete a mi madre. Esa noche estábamos sentados en el suelo de nuestro apartamento del gueto a la luz del baño. La única bombilla en todo el apartamento. Preguntándonos qué íbamos a hacer. Compramos un coche a la mañana siguiente. Ese primer año fue puro sufrimiento. Ahorramos cada centavo. Eso es una mentira. Las facturas se llevaron cada centavo que teníamos. Terminé la escuela secundaria y conseguí un segundo trabajo en lugar de ir a la universidad. Todo lo que necesitábamos eran unos meses más en casa de mi mamá para tener un comienzo más fácil. No le pedíamos nada más que tiempo. Nunca le dije esto a mi esposa. Pero mi madre me pidió que volviera. Mi esposa no fue invitada. Miré a mi madre con disgusto y le dije que ella me crió mejor que eso. Mi madre y yo no nos hablamos durante años. Cuando nació mi hija en 2007, dejé que mi madre nos visitara en el hospital. No soy un hombre inteligente. Sostuvo a mi hija por menos de un minuto y no pudo quitar el disgusto de su rostro. Ella me dio la espalda. Luego empezó a hablar de mi casa y de cómo sabía que tenía 3 dormitorios. Ella tomaría el dormitorio principal porque tenía una puerta exterior y nos mudaríamos a la habitación del bebé. La dejé continuar por un rato. Estaba disfrutando de la creciente mirada de horror en el rostro de mi esposa cuando mi madre llegó a la parte donde fue desalojada de su apartamento porque su novio psicótica rompió las ventanas y trató de prenderle fuego. Mi mamá siguió diciendo que no nos debía el alquiler debido a todos los años que me apoyó y me dio de comer. Joder, no. Mi madre se detuvo con un chirrido. ¿Qué? Dijo ella. Miré a mi esposa y luego a mi nueva hija. Miré a mi madre muerta a los ojos y repetí lo que dije. Joder, no, no eres bienvenida en mi casa. Depende del niño. Echamos a nuestra hija porque se volvió violenta y atacó a mi esposa. Nuestro hijo puede quedarse hasta que esté listo para irse. Simpatizo con que los padres aquí sean sinceros acerca de establecer límites que son un factor decisivo para que los niños sigan viviendo en casa. Violencia física, no. Consumo de drogas duras en el hogar, no. Infringir leyes que ponen en riesgo a la familia, no. Agresividad constante, adiós. Podemos hacer todo lo posible para preparar a nuestros hijos para la edad adulta. Pero eso no garantiza que no haya circunstancias fuera de nuestro control. Los niños tienen una amplia gama de personalidades, comportamientos, impulsos y, a veces, problemas de salud mental. Algunos niños son simplemente más difíciles de guiar y criar y, a veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las cosas se descarrilan. No digo que no podamos hacer más para ser los mejores padres posibles. Pero no es justo que los extraños de Internet se limiten a basar su situación en unas pocas oraciones. Esta no es una situación en blanco y negro en la que eres un padre que la cagó o un niño que es una pesadilla. En cualquier caso, gracias por compartir su historia. Espero que las cosas salgan bien a largo plazo.
Cuando llegue el momento, espero que haya espacio en tu corazón para el perdón si tu hija puede llegar a un lugar mejor. Son padres terribles que probablemente terminarán en un asilo de ancianos estatal. Si tiene un hijo, su objetivo es asegurarse de que su hijo tenga todas las herramientas para tener éxito en la vida antes de salir solo. Independientemente de si tiene 18, 23, 25 años o más, mi plan es que una vez que mi hijo cumpla 18 años, les pediré que me paguen una pequeña cantidad de alquiler, como el 20% del alquiler normal de un apartamento de 1 dormitorio, mensualmente. Pero lo pondré todo en una cuenta bancaria separada y una vez que decidan que es hora de mudarse, se lo devolveré todo como regalo. Siempre tendrán un lugar para quedarse conmigo si las cosas también se ponen difíciles. A un chico de mi clase de graduación le pasó eso. Regresó del proyecto graduación a la mañana siguiente y su padre había puesto todas sus cosas en el jardín delantero. Primer día fuera de la escuela secundaria y expulsado de la casa. No 12 horas después de recibir su diploma. Fue a la universidad, obtuvo su título y se casó con su novia de secundaria. Se mudó a una casa grande en la ciudad más grande de nuestro estado y trabaja en uno de los hospitales del centro de Louisville, KY. Cuando su madre falleció, le dejó una buena cantidad de dinero a él y a su hermano, a quien papá le hizo lo mismo 4 años después. El padre contrajo cáncer 6 meses después de que falleciera su esposa. Terminó en el hospital y él y su hermano permitieron que el banco perdiera la casa de su padre. Él lo compró en los escalones del juzgado. Lo demolió y dividió la nueva propiedad por la mitad, dándosela a los vecinos de ambos lados del lote ahora vacío, quienes dejaron que él y luego su hermano vivieran en sus sótanos por un tiempo mientras cada uno descubrían qué hacer. Papá se quedó en el hospital y cuando lo dieron de alta, tuvo que ir a una casa de transición, porque ni él ni su hermano le permitieron mudarse allí, y no tenía hermanos a los que hablar. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.